Bienvenidos al episodio número 35 de esto que es Hablemos de cómics. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el legado de John Romita Sr., quien el pasado 13 de junio del 2023 murió. Y no habíamos tenido oportunidad de hacer un programa especial dedicado a él, porque no estaba dentro de la agenda de esta edición de Hablemos de cómics. Mi nombre es Warner y comenzamos. Independientemente del gran legado que John Romita Sr. haya tenido, les voy a ser bien honesto. Armar un episodio de él, la verdad es que ha sido de los retos más difíciles en este podcast, en Billions TV, en Hablemos de Series y en Hablemos de Cine. Porque si bien es un legendario del mundo del cómic, no es como que encontremos tanta información de él. De hecho, los reto a que encuentren en un lugar una fuente de información lo suficientemente confiable como para poder entender el legado de John Romita sin centrarnos tanto en la figura de Spider-Man. De hecho, déjenme spoilearles esto, ¿no? Básicamente este episodio estará muy centrado en el legado que él tiene con la serie de Amazing Spider-Man. Pero bueno, les comento esto porque en verdad es muy difícil armar estos episodios, independientemente de que uno los haga de memoria o tome algunas notas como para poder trabajar. De hecho, hice mis notas precisamente para poder llevar un poco de orden en esto. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de John Romita? De entrada, ¿por qué John Romita Sr., ¿no? SR. Él es el padre. De hecho, su nombre completo es John Victor Romita. Pero ese mote de SR de Senior se le da porque tiene un hijo que se llama exactamente igual que él. De hecho, el hijo es John Salvatore Romita Jr., pero ninguno de los dos usa su nombre intermedio, el famoso middle name americano. Entonces es para distinguirlos. Ese es un punto, ¿no? El otro es que el arte de cada uno de ellos es radicalmente diferente. John Romita Jr. es uno de los dibujantes del cómic más criticados, pero uno de los favoritos de Marvel cuando se trata de Spider-Man. Entonces, bueno, creo que esto tiene mucho que ver con la influencia que el papá tuvo dentro de Marvel y que, bueno, al final de cuentas Marvel lo ve como... es una percepción. Lo ve como, bueno, vamos a darle oportunidad a este hombre, ¿no? El trabajo de John Romita Jr. a mí no se me hace el mejor, pero bueno, es como de los más socorridos en Marvel. Iremos comentando un poquito de este dibujante a lo largo del episodio. Bueno, como les decía, este John Victor Romita, o John Romita Sr., nació el 24 de enero de 1930 en Estados Unidos. Y bueno, hay algunas historias de él, de esa etapa antes de convertirse en el dibujante principal del cómic de Amazing Spider-Man. En alguna entrevista de tantas que estuve viendo, él comenta que compró 2 ejemplares de Action Comics número 1 porque uno de estos lo utilizaba para usarlo como calca, como su domino para hacer sus primeros dibujos, y el otro básicamente era su cómic de colección. Es decir, desde que era muy pequeño pues le gustaba muchísimo esto de los cómics. Entonces ya desde ahí se fue empatando. Él estudió en la Escuela de Arte Industrial de Manhattan, fue aceptado en 1947 y allí, este es un dato que no logré corroborar y que tampoco logré encontrar el nombre de quien hizo esta trastada. En esta universidad, un conocido, amigo, no se refiere de manera muy clara, que trabajaba en ese entonces para Stan Lee, le pidió que le dibujara cosas para él y después esta persona las haría pasar como propias. Uno diría, es una historia muy estilo Bob Kane, creador de Batman, ¿no? Y bueno, eran otros tiempos y pues John Romita pues decidió que era una buena idea. Con el paso del tiempo se dio cuenta de lo que estaba pasando y en algún momento le cuenta a Stan Lee lo que pasó y pues Stan Lee le cae bien
y le permite trabajar con él a partir de la década de los 50. Cabe mencionar que si bien él es un dibujante, su carrera la empezó como entintador, ¿ok? Él era el que le ponía color a todos los dibujos de diferentes artistas. De hecho, no hay mucho que decir de John Romita en DC Comics, porque la etapa que trabajó con ellos se dedicaba al trabajo de cómics enfocados al amor, cómics de estos en donde había triángulos amorosos, hombre que amaba a mujer, historias de ese tipo, ¿no? Déjenme darles un dato, ¿no? Este tipo de historias que durante muchos años en la industria del cómic tenían un mercado muy fuerte, fueron abandonadas de a poco. De hecho, creo que el último vestigio de esto, a mi parecer, puede ser la historia de Archie. Archie Comics mucho tiempo tuvo esta historia del triángulo amoroso entre Betty, Verónica y Archie, y que en la actualidad pues ha sido como muy olvidado, cosa que el manga no ha permitido que se olvide. El manga le ha entrado muy bien a todo esto. Después de este breve comentario que les hago, pues creo que ahí está una de las claves de por qué de repente el mundo del cómic americano está perdiendo terreno en gustos y afición por parte de diferentes lectores. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en algún otro momento, ¿no? Con los números de la industria como para tener un dato más objetivo. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, él comienza a trabajar de dibujante de manera regular en el año de 1965, cuando se le encarga el cómic de Daredevil. Entonces, pues él empieza a trabajar ahí. Pero de hecho, el primer trabajo de entintado, ese dato ya lo estaba yo olvidando, que hizo para Marvel, es la portada del número Avengers 23. Que por cierto es un cómic que yo tengo, creo yo, en buenas condiciones, de regulares a buenas condiciones, y es el cómic más viejo que yo tengo en mi haber de colección. Es un cómic en donde la portada aparece en el fondo Kang el Conquistador y los Vengadores. Creo que hice Once an Avenger, Always an Avenger, la verdad no recuerdo exactamente. Y bueno, claramente es una historia enfocada en Kang el Conquistador. Y bueno, este trabajo que él realizó en DC Comics, de historias de romance centradas en hombres y mujeres, pues es un trabajo que le ayudó bastante, porque cuando él entra al cómic de Amazing Spider-Man, ahorita contaré la historia de cómo es que entra, pues le abre prácticamente las puertas a un nuevo universo y a nuevos lectores, y a lectores que ya habían dejado de lado el cómic. Bueno, ¿cómo comienza esta historia de John Romita con Marvel y Amazing Spider-Man? Si bien venía haciendo un buen trabajo en Daredevil, la historia la vamos a ver desde el punto de vista de Stan Lee. Stan Lee ya empezaba a tener muchos problemas con Steve Ditko, el co-creador de Spider-Man. Les recomiendo que vean el episodio donde hablo del método Marvel, o que escuchen el episodio del método Marvel, para que entiendan un poquito este asunto de por qué Steve Ditko y muchos otros estaban enojados con Stan Lee. Y bueno, ya tenía muchos problemas. Uno de los principales problemas que tenía con Steve Ditko en ese momento es que no estaban de acuerdo en la historia que iba a revelar el origen de Green Goblin. Ese era el meollo del asunto en ese momento, más allá de todos los problemas. Y mientras
Stan Lee quería que fuera Norman Osborn, Steve Ditko prefería que fuera un personaje secundario, alguien más random, porque pues esto le iba, básicamente lo que se da a entender es que le complicaba la vida a Steve Ditko, ¿no? Recuerden que en el método Marvel Stan Lee les daba las ideas principales y pues los dibujantes desarrollaban lo demás de la historia, y posteriormente Stan Lee hacía los diálogos que había dentro de la historia que había desarrollado en dibujo cada uno de los artistas. Entonces ahí empezó ese impasse. Pero Stan Lee, con lo, vamos a decirle, maquiavélico o lo anticipado que era este tipo de situaciones, se le ocurrió que la mejor manera de solucionar este problema a largo plazo era empezar a buscar el reemplazo de Steve Ditko. O sea, nunca lo va a decir así, pero claramente esa era la idea. Y entonces se da cuenta que en John Romita pues tiene a alguien con mucho potencial para poder hacer esto. Y le propone a Romita que trabaje en un crossover entre Spider-Man y Daredevil que se daría en los números 16 y 17 de la serie de Daredevil. Esto, simple y sencillamente, lo que quería Stan Lee era ver pues cómo se iba a comportar John Romita con el dibujo de Steve Ditko. Si lo iba a respetar, le iba a dar un toque, lo podía copiar, porque aparte eso es importante, ¿no? Creo que muchas veces las editoriales no cuidan ese asunto de que cuando cambias de un dibujante a otro, a veces es muy drástico el trancazo, y pues en ese entonces el buen Stan Lee estaba determinado a lograr que el cambio fuera aceptado. Entonces, al ver esto, Stan Lee dice, este es el momento, ¿sí? Este es el cuate que lo puede suplantar. Ditko deja a Amazing Spider-Man, si mal no recuerdo, en el número 37 o 38, uno de esos dos. Y en el número 38, sí, es donde 38-39 es donde empieza el trabajo de John Romita, que al inicio el mismo John Romita en muchas entrevistas decía, bueno, no lo decía así, ¿no? Pero te lo daba a entender, ¿no? Era como llegar a la casa del muerto, ¿sí? Y agarrarte a los besos a la viuda, ¿no? No se sentía prácticamente el dueño del personaje y trató de respetar mucho. De hecho, los primeros dibujos de John Romita son muy similares a Steve Ditko. La primera portada que John Romita hizo es la portada número 39 de Amazing Spider-Man. Para que se dé una idea cuál es esta portada, es donde el Duende Verde está volando sobre Manhattan, tiene amarrado a Peter Parker y la ropa de Peter está rasgada. De hecho, en ese número nos damos cuenta que se descubre la identidad de Peter, y también el Duende Verde le revela quién es Norman Osborn. Entonces, bueno, ahí está la primera historia en la que empezó a participar John Romita. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, el Ron que... A ver, vamos a ponerlo así. En cualquier lugar que ustedes busquen les van a decir que John Romita dibujó del número 39 o 38 hasta el 119, que es hasta el año 1973. Son 84 números regulares y 6 especiales. Sin embargo, les voy a dar un dato perturbador. Denme 2 segundos que estoy abriendo. Los dibujantes de Stan Lee, de Stan Lee, porque pues Stan Lee era su jefe. Los dibujantes de Amazing Spider-Man, acorde a una investigación que me metí a hacer, del número 1 al número 38 es Steve Ditko. Del 39 al 72 es John Romita. El número 73 lo dibuja John Buscema. 74 y 75 regresamos a John Romita. 76 al 81 John Buscema. Del 82 al 88... Sí, del 82 al 88 John Romita. Y posteriormente 89 al 92 Gil Kane. 93 John Romita, 94 Sal Buscema, es hermano de John Buscema. El 95 John Romita, del 96 al 105 Gil Kane, del 106 al 119 John Romita, del 120 al 24 Gil Kane. Después de haber hecho esta investigación sobre quienes dibujaron a Spider-Man, créanme que vamos a hacer un
episodio dedicado a los dibujantes de Spider-Man, ya que tengo la información para poder platicar. Es decir, regresando a la idea original, estos 119 números, estos 84 números regulares y 6 especiales son la participación de John Romita y no fue continua, estuvo por lapsos. Luego de que John Romita se retira, no me pregunten por qué, creo yo que esto tiene que ver con el crecimiento exponencial que la editorial tuvo y que Stan Lee se empezó a convertir en esta diva de Marvel y tuvieron que empezar a suplir muchas funciones que él tenía, pues que mejor que la gente que ya trabajaba de por sí con él. Se convierte en director artístico. Ahorita les digo en qué año se convierte en director artístico. De 1973 a 1996. Una de las cosas que logró hacer en este periodo de tiempo es una serie que se llamaba Spider Super Stories, que básicamente, déjenme comentarles, es como el primer boceto de un reboot, un soft reboot, ¿no? Fuera de la continuidad, un Ultimate Universe, pero sin ser tan Ultimate, un nuevo 52 de DC, que estaba enfocada a contar las historias de una manera más light, más sencilla para nuevos lectores o gente que pues se quería familiarizar. O sea, imagínense, entre el 73 y el 66, siendo el director artístico, intentó esto. No, o sea que las historias de las que ya he platicado acá pues no han sido las primeras. Entonces, él deja de dibujar y pues bueno, entonces lo empezamos a ver en otra faceta. ¿Cuáles son los personajes que este dibujante le son atribuidos? Bueno, entre algunos tenemos al Kingpin, que fue obra de él. Robbie Robertson, uno de los personajes de color que aparece en... que trabaja en el Daily Bugle junto con Spider-Man. El Capitán Stacy, padre de Gwen. El villano Rhino. Shocker. Prowler. Que Prowler en ese momento pues era un personaje super X, ¿no? Creo que en el universo Ultimate, en las películas que ahora Sony está sacando de Spider-Man con Miles Morales, tiene como mayor punch. En realidad Prowler nunca ha sido un personaje tan interesante. También el hijo de Wilson Fisk, Richard Fisk, el hijo del Kingpin. Bullseye para Daredevil, que es básicamente el archienemigo de Daredevil. Kingpin también, pero creo que Bullseye es como más el verdadero némesis. Luke Cage, ese dato me voló la cabeza. Luke Cage también es parte de los personajes que él co-crea, bien dicho, ¿no? Que co-crea. Hammerhead, este mafioso de Spider-Man que tiene la cabeza de martillo, también digo, tampoco es uno de estos personajes súper relevantes en la historia de Spider-Man, pero bueno, ahí lo tenemos. Punisher, que co-creó con Jerry Conway. Frank Castle, ¿no? Un personaje que creo yo sus mejores historias las cuenta Warren Ellis en Punisher Max. Una historia súper gore, súper oscura, que para ser Marvel la verdad me choqueó mucho cuando la vi. Y bueno, obviamente sí es co-creador de Wolverine, junto con otro titán de esta industria llamado Len Wein, que también falleció, pero él falleció en el año 2017. La primera aparición de Wolverine es en el Incredible Hulk 180, en una historia donde Wolverine va a cazar a Hulk debido a que el gobierno canadiense se lo encarga. Sin embargo, Hulk no es el que está creando los disturbios, sino una criatura como un Sasquatch, si mal no recuerdo, así es más o menos la historia. Pero hay una pregunta importante en todo esto. ¿Qué vuelve tan especial y tan interesante a John Romita? Porque ya hablamos mucho de su historia, pero ¿qué lo vuelve interesante? Si tienen oportunidad, dense una vuelta por el canal de Billions TV. Perdón, siempre tengo que hacer el comercial. Es importante que vayan porque no grabo las narraciones solamente para que se queden en el internet, es para que las escuchen. Hay mucha gente que no conoce esas historias y aunque luego me ponen ahí, ay, te saltaste esto, te saltaste aquello, no chinguen, pues obviamente es un resumen.
Y lo trato de hacer lo más sencillo para que alguien diga, esa historia me interesa, ¿dónde la puedo conseguir? Pues claramente en www.billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Una vez dicho la mención y el anuncio, prosigamos. Entonces, ¿qué lo vuelve tan importante? Steve Ditko, siéndoles muy honestos, los dibujos de Steve Ditko son dibujos muy sencillos. Yo sé que habrá gente que me escuche y diga, no, gran dibujante. No chinguen, o sea, veamos bien el trabajo de Steve Ditko. Y en realidad el trabajo de Steve Ditko es muy paupérrimo. Personaje de Spider-Man, muy sencillo, escuálido. Básicamente ninguno de los personajes que él dibuja realmente tienen una personalidad, no hay mucha expresividad en la cara. Yo no le estoy restando el mérito que él tiene como co-creador de Spider-Man, para nada, pero creo que era muy limitado como dibujante, cosa que cuando él desarrolla el personaje de Blue Beetle años después para Charlton Comics, se ve la gran evolución que él tiene como dibujante. Y entonces cuando le dan a Romita las llaves del reino, ¿no? el Ferrari que es Amazing Spider-Man, pues lo primero que hizo, ¿sí?, fue darle al personaje una figura más atlética, menos insectoide. Le dio poses de superhéroe. Creo que aquí influye mucho el que él era un gran admirador de Jack Kirby. Jack Kirby se caracterizaba mucho porque las escenas que él dibujaba de golpeo, de caída, heroicas, era porque, pues para empezar, él fue a la guerra, él le tocó ver muchas de esas cosas, se sabía defender, o sea, era un hombre hecho y derecho, ¿no?, de la época, pues claramente sabía cómo manejar una escena de un golpe. Entonces John Romita se inspira mucho en esto y pues les empieza a dar a estos personajes personalidad. Creo yo que a diferencia de Steve Ditko, quienes hayan visto algunas de las historias notarán la gran diferencia en el dibujo de Peter Parker. De hecho, los dibujos de John Romita de Amazing Spider-Man, todos sin excepción, son glamurosos. Peter Parker hasta le cambia el cabello, no es más este peinado levantadito con el copete, empieza a utilizar estos cuellos de tortuga que para la época estaban de moda, pero no en negro sino en colores más claros, la chamarra, pantalones como acampanados. Empezamos a ver una manera de dibujo totalmente diferente. Y bueno, ¿qué otra cosa? El trabajo de Steve Ditko en el cómic era muy de 9 paneles, ¿no? Es decir, contar en 6 escenas en una hoja y todo muy amontonado, apeñuscado. Y bueno, esa es una manera de narrar cómics. No quiero decir que esté mal, ¿no? Cuando tú revisas Watchmen está sobresaturado. Sí, son 9 paneles por hoja más o menos y vamos viendo la historia que va avanzando de manera lenta. Creo que un artista que retoma mucho esto es Janin, que dibujó una buena parte del run de Tom Taylor en DC Comics, del Rebirth de Batman. Y también, ahora verán. Bueno, no, porque ese lo trabaja más en la movilidad, no, mejor ni les digo quién. Y entonces Romita lo primero que empieza a hacer es reducir el número de paneles por hoja, en donde utilizaba 3 paneles por hoja, 4 paneles por hoja, pero algo que llamó mucho la atención eran estas splash pages, ¿no? Estas páginas donde había grandes dibujos, ¿no?, de Spider-Man irrumpiendo, y eso le da mayor movimiento, mayor velocidad a la historia, y que bueno, al final es show, don't tell, ¿no? Muestra y cuenta menos. Inclusive hasta la narrativa en el cómic deja de tener tanta presencia, la cuestión esta de ilustrarnos, ¿no?, a través de un narrador omnisciente. ¿Qué más tienen a diferencia? Bueno, al haber trabajado en DC Comics y el haber estado en este tipo de historias donde hay triángulos amorosos, hace que Peter, Gwen Stacy y MJ capten a nuevos lectores, porque este tipo de escenas solo las veíamos en Archie Comics, pero de hecho acá es la pelirroja contra la rubia
y el interés amoroso es Peter Parker, que de cierta manera es un tipo de Archie, ¿no? Ahora, vamos a algo bien importante. Yo creo que uno de los paneles más importantes en la historia del trabajo de Romita. Aquel panel en donde Ditko se había rehusado durante mucho tiempo a mostrar la cara de la sobrina de la vecina, mejor amiga de la tía May. Se había rehusado a mostrar a Mary Jane Watson. Y ese panel es bastante legendario porque es el panel en donde tocan la puerta, Peter la abre y es Mary Jane y lo primero que le dice es "Face it, Tiger, you just hit the jackpot". Y pues bueno, es la frase más mítica que tiene. Este personaje de Mary Jane Watson está inspirado en, ahorita les digo el nombre de la actriz. De hecho, cuando vi esto dije, mira, se basó en la actriz Anne Margaret. Anne con doble N y no con E al final, porque esa es otra actriz, Anne Margaret, mejor conocida por su participación en la película de Bye Bye Birdie. Hay un episodio de Mad Men, para que ustedes la puedan ubicar, no recuerdo qué episodio es, una de las series que más disfruto en esta vida, en donde están tratando de crear una publicidad, un copyright para la marca Pepsi, que estaba tratando de sacar una bebida dietética, entiendo yo, para la época, utilizando la canción de Bye Bye Birdie, que cantaba Anne Margaret en la película. Y dije, es ella, ya la ubiqué. Si ustedes ubican a Anne Margaret, pues es una pelirroja, una actriz muy guapa de la época. Y bueno, pues cuando tú ves el primer boceto de Mary Jane en ese primer panel, dices, pues claro que se inspiró en ella, ¿no? Por supuesto que está más que inspirado. Entonces, bueno, con la pelirroja, la rubia y el Archie de Marvel, o sea, Peter Parker, empezamos a tener historias con mayores dimensiones de los personajes. Ya no vemos personajes tan planos. De hecho, aquí, por ejemplo, y si mal no recuerdo, porfa, corrígenme si estoy diciendo algo incorrecto, ¿no? Quien escuche el podcast, o sea, no puedo acordar de todos los datos. Flash Thompson se enlista en el ejército para defender a su país. O sea, ya el simple hecho de que en esta época donde la guerra de Vietnam, la guerra de Corea habían marcado muchísimo a la sociedad americana, y el hecho de meter a Flash Thompson en este tipo de temas, pues sí te habla mucho de los riesgos que le gustaba correr a John Romita, ¿no? Y la creación de estos personajes con mayor dimensionalidad. Asimismo, el mismo J. Jonah Jameson ya no solamente es un viejo gritón, lo empieza a convertir en alguien preocupado por otros temas. La misma tía May dejó de ser una viejita que sin ton ni son, ¿no? Empezó a tener un mayor protagonismo. Creo que eso es algo que hace a John Romita un gran dibujante y también un buen narrador de historias. Oye, pero si era dibujante, ¿cómo que narraba historias? Recuerden, método Marvel. El método Marvel le daba mucha libertad al dibujante para poder crear grandes historias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que lo hace un gran dibujante, ¿no? Lo que lo hace diferente Steve Ditko. De hecho, muchas de las versiones de Spider-Man a las cuales estamos acostumbrados hoy son versiones de John Romita. El traje, uno de los trajes de una de las películas de Spider-Man, ¿cómo se llama este chico? Bueno, de las nuevas películas, no la de Tobey Maguire, no la de Andrew Garfield, sino las películas de Sony con Marvel, donde sale este actor, ¿cómo se llama? Tom Holland. Por ahí alguna vez leí que decían, es que uno de los trajes que saca es claramente alude a Steve Ditko y el siguiente traje que saca John Romita. Yo la neta, o sea, no te sé decir. Lo único que sí sé es que la araña de John Romita, la araña del centro del traje, es un poco más grande que la araña de Steve Ditko. Eso es lo único que te sabría yo decir. Bueno, esas son algunas diferencias. Historias emblemáticas que Romita desarrolló, la de How Green is My Goblin, Spider-Man No More y obviamente el super gigante anual de la boda de Peter Parker junto con Mary Jane Watson, que tiene dos portadas, una donde sale Peter Parker
vestido de smoking, y otra donde sale Spider-Man en lugar de Peter Parker en la boda. Son las dos portadas o historias más emblemáticas que él tiene. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, fíjense, para quienes estén interesados, ¿no?, en conocer un poco más sobre diferentes dibujantes, escritores o leyendas del cómic, les recomiendo que busquen los libros de Comic Book Creators, escritos por Sue L. Hamilton. Son publicados entre 2006 2008 más o menos. Incluye biografías como la de John Romita Sr., Joe Simon, co-creador de Superman, Jack Kirby, John Buscema, Stan Lee, Joe Sinnott, y creo que debe de tener algunos otros. Yo por lo menos traté de revisar un poquito de la de John Romita Sr. en lo que encontré, porque obviamente ese libro en PDF pirata pues es muy difícil encontrar, y la neta no lo iba a comprar. No soy fan de John Romita Sr. y no sé qué tanto puedan escribir sobre John Romita Sr. Uno de los grandes trabajos que sí tiene con DC es que justamente en el año 2014 su hijo John Romita Jr. Dejó de trabajar, cerró un ciclo con Marvel y fue contratado por DC. Empezó a dibujar la serie de Superman en los Nuevos 52, escrita por Jeff Jones, y pues por lo menos son 14, 18 números, si mal no recuerdo. Comienza en el número 34, y pues bueno, una portada importante es la que dibujó precisamente John Romita Sr. como una portada variante, la número 34, donde sale Superman. ¿Por qué es importante? Si se acuerdan que les dije que él compró 2 cómics de Action Comics número 1 y fue el primer cómic con el que él empezó a dibujar. Bueno, pues después de mucho tiempo, la revolución le hizo justicia y dibujó una portada para Superman, lo cual me parece bastante poético. El 13 de junio del 2023 murió John Romita Sr., quien será recordado principalmente por su trabajo en Amazing Spider-Man. Espero que este episodio les haya gustado. Créanme que fue todo un reto porque no hay mucha información al respecto de él. Estaremos platicando. Este es el primer dibujante que cubrimos en el podcast, en el canal de YouTube, depende de donde nos estés viendo o escuchando. Espero les haya gustado, y pues bueno, el día lunes estaremos sacando el segundo episodio de la serie de villanos que hemos desarrollado. No les voy a decir quién es el villano, pero se van a ir de espaldas porque es uno de mis villanos favoritos, a diferencia del Joker, que no es de mis favoritos. Yo fui Warner y esto fue Hablemos de Cómics en el episodio número 35. Nos vemos. Antes de que me vaya, me olvidaba. Compartan y déjenos sus preguntas, porque en Spotify sí pueden aparecer las preguntas, sí pueden aparecer los comentarios. Les agradeceremos. No importa que digan que se me olvidan los datos. Pónganlo, no importa. Aguantamos eso y más. Nos vemos. Chao.